Bienvenidos a la emocionante tercera temporada del podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Sumérgete en un viaje cultural único donde exploraremos la mente y el corazón de los agentes culturales, creadores y artistas que dan vida a nuestro vibrante universo artístico. Descubre historias fascinantes, perspectivas inspiradoras y el arte que impulsa a nuestra comunidad. Prepárate para cada episodio lleno de creatividad, expresión y conexión cultural. Estamos emocionados de compartir contigo este fascinante viaje por el alma de los artistas. Les habla Daniel Hernández Palestino. Tengo el gusto de presentar el libro Granada y Zacatecas, cuyo autor es Manuel Martínez Delgado, quien a través de 4 años de trabajo entre Granada y Zacatecas precisamente, fue capaz de desarrollar una serie de registros fotográficos y alegorías visuales, rituales, simbólicas, que nos permiten entender como dos pliegues de un mismo fenómeno religioso, pero también de un diálogo entre dos ciudades. Manuel, ¿nos puedes platicar acerca de ello? Sí, cómo no. Gracias por la invitación de parte del Centro Estatal de las Artes para hablar de este libro. Pues sí, Granada y Zacatecas es un libro que efectivamente llevó varios años de trabajo, sobre todo en el sentido de la toma de las fotografías. Es un libro que, pues sí, vincula dos ciudades y dos continentes de una manera sui generis, a través de la fotografía, a través de la imagen gráfica, teniendo como eje central el evento religioso. Pero, desde luego, no se trata de una apología de la religión, sino de capturar con la lente de la cámara la estética del evento religioso en estos dos contextos, que culturalmente están unidos por toda una historia del catolicismo, ¿verdad? Son eventos religiosos católicos que compartimos en ambas ciudades. Tuve la suerte de estar en Granada por algunas temporadas y me dio la oportunidad de vivir estos eventos. Y bueno, mi residencia permanente es en Zacatecas y aquí también había venido haciendo ese seguimiento. En un primer momento, bueno, pues era la toma de fotografía del evento con la idea de, para mí era captar como la estética del evento religioso, dada tanto en la iconografía, en la vestimenta de quienes participan y también en el movimiento humano, porque en todas estas peregrinaciones y eventos religiosos hay pues los fieles, hay contingentes, hay mucha gente que va y viene, participa de múltiples maneras y en esa participación se da pues ese movimiento. Para mí esto en conjunto era lo importante y de ahí la idea de poner atención en esa estética y en esa narrativa. En el libro yo comento que Granada y Zacatecas son dos ciudades que son como hermanas. Comparten su cultura, comparten las características de la ciudad, el tener una parte de su ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hay subidas y bajadas, hay monumentos de cantera, hay callejones, hay miradores. Y también las dos ciudades, bueno, yo digo, Granada tiene su Universidad de Granada y Zacatecas su Universidad Autónoma de Zacatecas, que son también centro muy particular y muy especial para generar cultura y como encuentros culturales y en general producir cultura y acercar a la gente a esto. Entonces, de ahí la idea. El libro pues se construye en un momento de cierta presión en cuanto al tiempo, porque si bien yo tenía este conjunto de imágenes de varios eventos, 4 de Granada y 3 de Zacatecas, estaban ahí como archivos, digamos, individuales de cada ciudad y de cada evento. Pero cuando sale la convocatoria en el
2020 de ediciones por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Zacatecas. Entonces, pues yo quiero participar en esta convocatoria. Es una especie de concurso en el rubro de catálogo artístico fotográfico. Y entonces primero me pregunto, quiero participar, pero ¿con qué de todas mis imágenes fotográficas? De todo mi acervo fotográfico. Y bueno, ya comentando ahí con uno de mis hijos, llegamos a la conclusión de que podría ser un tema de interés reunir, vincular estas dos ciudades a través de las imágenes existentes. Y pues ya de ahí vino a atender la convocatoria. Fue un mes solamente, lo recuerdo muy bien, creo que fue el mes de julio. Yo conocí de último momento la convocatoria cuando quedaba ese mes para entregar el ejemplar prácticamente formado. Nunca había hecho un libro tan rápido. Claro, en este caso ya tenía el material fundamental, pero sí había que pues hacer lo que es la primera parte de la edición fotográfica, que es la selección, ¿verdad? Muy bien. La selección, y ya después unirlos y luego ya pues investigar un poco más del evento religioso que yo había visto, que había fotografiado, cuáles eran los motivos, los significados. Y bueno, pues tú conoces el libro y verás todo esto, ¿no? Me gustó bastante toda la serie de registros que tomas en este desplazamiento que tú realizas entre dos ciudades cosmos. Esta idea de Mircea Eliade, ¿no? De las ciudades cosmos, dos ciudades patrimoniales, dos ciudades religiosas, dos ciudades que tienen muchas semejanzas pero también diferencias. Y mi óptica de tu trabajo antropológicamente me parece como un libro de viajes, y pienso en Paul Bowles, en la obra El cielo protector, donde él comienza señalando la diferencia entre el turista y el viajero. El turista es un individuo que va de paso, un individuo que ya tiene un formato de viaje y además un itinerario acotado, mientras que el viajero es una persona que profundiza en la cultura o intenta profundizar, ya sea a través de una narrativa literaria, de una autobiografía, o también visualmente. Y en tu caso veo que desde esta perspectiva etnográfica, así se pudiera denominar, encuentro este itinerario que tú te planteaste durante los 4 periodos, que implica meditaciones después de cada recorrido, meditaciones que significan una inmersión en estas ciudades cosmos, que necesitan sobre todo un registro minucioso, una observación detallada de las ritualidades, de los símbolos, del proceso ritual en cada contexto cultural y en cada contexto urbano. Pero lo que me llama la atención es que son dos ciudades que viven entre la tradición, la ruptura, el jolgorio y la modernidad, por otra parte. ¿Tú qué piensas sobre esto en términos de tu desplazamiento visual? Sí, fíjate, con tu comentario me has hecho pensar varias cosas. Entre ellas que sí, efectivamente fui como viajero. He hecho 4 estancias, pero la tercera y la cuarta fueron las de la fotografía. Y fueron por 2 meses vivir en Granada y la última estancia por 3 meses. Eso me permitió, sí, adentrarme en la cultura. Todos los días mi esposa y yo salíamos a buscar algún evento, una conferencia, una plática, una charla, tanto en los espacios culturales de la Universidad de Granada como en otro centro, no recuerdo el nombre, pero era otro centro que hacía referencia a la cultura árabe presente en Granada y en la península. Entonces, entre esos y algunos otros espacios, el cine también, los eventos especiales, como por ejemplo nos tocó ver toda una serie de cinematográfica de García Lorca, muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces,
ese fue, sí, vivir como viajero, que es precisamente lo que queríamos nosotros. No ir de paso por una ciudad como turista, sino ir a vivir. El qué se siente estar viviendo en esta ciudad y conviviendo con su gente y comiendo su comida y platicando con los españoles granadinos, ¿no? Entonces en las plazas, sobre todo pues en la plaza, en la calle, en exposiciones nos encontrábamos personas de donde son, pues de México, nos aprecian mucho y entonces sí fue vivir esa experiencia, recorrer sus calles. Yo recorrí caminando prácticamente toda la ciudad. Entonces, eso fue lo que me dio la oportunidad de estar como con mucha calma y detalle viviendo. Y si una vez alguien me dijo, oye, estas no son fotos de turistas de los que van y rápido toman una foto, porque además en el tiempo, tus fotografías me han dicho, son de varios momentos y varios eventos. Entonces, esa fue la oportunidad de poder vivir su cultura y captar. Tengo muchas otras fotografías, por ejemplo, he montado una exposición individual en Granada, de lo que es la Alhambra y el Cerro Arabesco que está enfrente, pues sí, una parte, claro, muy poblada, lo que es el barrio del Albaicín, muy arabesco. Y bueno, además de todo eso, el poder estar allá en esos momentos que se desarrollan los eventos culturales, Semana Santa, el Día de la Santa Cruz, el Jueves de Corpus, y poder captar al detalle el cómo la gente vive esa festividad. Y luego una cosa muy curiosa, en ese ir de viajero también fue como encontrarme en un mundo de cultura muy parecido al nuestro, pero a la vez sui generis, donde compartimos o reconoces la otredad reconociéndote a ti mismo, ¿verdad? Bueno, pienso también en esta idea de la transculturalidad de los pueblos y las culturas y que cada pueblo al final de cuentas tiene su sello ritual. Entre Andalucía y Granada como esencia y como identidad, y Zacatecas como su contraparte, que no es el juego de la luz y la sombra, por supuesto, sino es la dualidad que nos hace pensar que cada pueblo, como dice Octavio Paz, tiene su propio laberinto de la soledad. En este caso, ¿tú cómo pudiste captar o se te ocurrió esta idea analógica de ver estos pliegues y hacer un libro sobre dos ciudades cosmos o dos ciudades mundo que están entrelazadas, hibridizadas y interconectadas, pero que también tienen su propia dimensión? Y de esas dimensiones diferentes, ¿cómo pudiste estar pasando? ¿Qué puentes visuales utilizaste para estar cruzando en estas dos dimensiones? Bueno, pues lo que culturalmente compartimos desde la fe católica, ¿no? Desde la religión. Por ejemplo, yo al ver, no sé, por ejemplo, el Día de Santa Cruz, los altares por toda la ciudad, me remontó de inmediato a mi vida de pequeño en Tlaltenango. Allá ponían altares, creo que sí, eso se ha perdido mucho, pero en muchos lugares ponían altares. Entonces, la comparación es inmediata, ¿no? Los recuerdos surgen de lo que yo viví en México y ahora como los veo aquí en esta otra cultura, pues mucho más elaborada, como con más dedicación o más esmero. Y lo mismo, pues, la festividad del Corpus Christi. Yo mismo me festejo, porque mi nombre es Manuel, el Corpus Christi. Fantástico. Y luego la Semana Santa, como la vivimos aquí en Zacatecas, donde solamente el viernes por la noche hay la procesión del silencio. Y empiezan las comparaciones, porque allá es toda la semana, de 4 a 6 hermandades, procesan o van en procesión por la ciudad. Y es prácticamente toda la tarde, noche, y algunas hasta la madrugada regresan a sus iglesias sede. Entonces, es decir, sí era como ir comparando cómo es allá, cómo es aquí, qué usan allá, qué usan aquí, cuáles son elementos comunes, cuáles son elementos incluso disruptivos, ¿no? Sí. En lo que encuentras. Y es, pues sí, toda una comparación y una vivencia muy bonita, el poder hacer ese contraste y ver
pues no sé, como dos narrativas culturales que están muy entremezcladas. Y justamente pienso que cuando uno lee el libro y lo disfruta visualmente a través de las fotografías, una de esas interconexiones son las procesiones. Las procesiones que marcan esa conexión o esa interconexión cultural de la que tú hablas y que nos permite ver que al final de cuentas se trata de un universo que tiene como estas dos dimensiones, dos pliegues, pero que se juntan también. Zacatecas es una ciudad de procesiones, ¿no? La procesión del silencio, de la Preladita, de la Santa Cruz, de la Virgen de Guadalupe, y ahora el desfile del Día de Muertos y Todos Santos. En Granada también, a través de las fotografías, de tus registros, podemos ver que hay una diferencia con respecto de las procesiones de Zacatecas. Ahí sí se nota ese sello occidentalizado, ese lujo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, dice Paz, la fiesta, la ritualidad, es un lujo que tienen los pueblos, pero también, como dice Unamuno, hay un sentimiento trágico en ello, ¿verdad? En esa pasión religiosa, en esa devoción. Pero tú, ¿cómo pudiste acceder a poder hacer estos registros en las procesiones granadinas y este sentimiento andaluz tan serio, tan profundo? ¿Cómo lo captaste? ¿Entraste a las procesiones? ¿Te relacionaste con las personas? ¿Platicaste? ¿Dialogaste? Bueno, eso yo creo que en el libro lo podemos captar perfectamente. Bueno, el contacto con las personas realmente fue muy poco en ese sentido, porque solamente en el momento del acto que aquí queda retratado, podíamos comentar, pero muy brevemente, antes, en los inter, posteriormente, con la gente sobre cómo ellos estaban viendo, cómo eran sus pueblos de misma Granada, etcétera, en los eventos culturales, uno adentrando en esta cultura andaluza. Pero sí, no, en cuanto a eso no tuve así como la oportunidad de convivir, por ejemplo, con los cofrades o estar en contacto con alguna cofradía, eso sí no. Sí llegué, por ejemplo, a seguir alguna de sus procesiones de regreso hasta su parroquia, y fue precisamente en el barrio donde yo viví, en el Saidín Vergeles. Entonces a ellos sí los seguí hasta el término de la procesión. Y por otra parte, bueno, pues hay también algo disruptivo hasta cierto punto, porque hay cosas que tú vinculas con lo propio, pero en esa otra edad ves cosas también diferentes. Como por ejemplo, al ser España un estado no laico, entonces tú puedes ver, por ejemplo, estos detalles. Creo que esta es de la procesión del Corpus Christi, donde hay autoridades civiles y militares en la procesión religiosa. Entonces es ahí donde entra un clip como disruptivo, pero al mismo tiempo te permite entender el Estado no laico mexicano y el Estado laico, no laico español y el sí laico mexicano, en un evento, en una imagen que en efecto se dice mucho más que 1000 palabras, ¿no? El verlos desfilar, verlos con cierta devoción a los militares. Y muchos otros detalles en el sentido de la devoción, en el sentido de la dedicación. Pero en todos ellos, gran parte, digamos, en común, pues es la entrega, la demostración de la fe, la idea de conmemorar algún evento o a María y Jesús, que son los personajes principales de todas estas procesiones, y hacerlo de una manera que yo no sé qué tan consciente sea en las personas que participan, en el sentido
de mostrar una estética o de presentar algo de manera artística, que tal vez el fotógrafo lo puede ver, y porque es algo que yo también estaba muy presente, ¿no? Yo lo que quiero captar es la estética del evento religioso, esa narrativa, y luego transformarla a través de mi cámara en una estética que yo le puedo dar a través de la fotografía, con el encuadre, con el plano donde yo visualizo, con el recorte que hago, con los que incluyo, con los que dejo fuera, donde me acerco, donde me alejo, lo que yo trato de destacar. Y bueno, pues también con el color, con los contrastes, pero esa gran cosa en común que te permite encontrar lo igual, pero al mismo tiempo reconocer las diferencias. Como que ahí te da una riqueza muy interesante, y así uno decía, bueno, estoy viendo lo mismo que veo en México, pero en un país lejano, en otro continente, y entonces en algún momento sí es como una sacudida. Por supuesto, porque además estamos hablando de una cultura que está geográficamente muy cercana al Mediterráneo, mientras que aquí estamos es una ciudad que está en el centro de la República y en el semidesierto. Entonces son dos latitudes que también tienen sus dos sierras, pero los paisajes son completamente diferentes. Y quiero hacerte esta pregunta que creo que a todo fotógrafo siempre se le hace. Cuando uno ve las fotos de paisaje, la foto de la Alhambra es un fresco pictórico, es bellísima esa foto. Me gustaría que nos platicaras cómo la tomaste y qué tiene que ver con esta idea, esta diferencia entre el turista y el viajero de Paul Bowles. Y por otra parte, ¿cuáles son tus influencias en tu fotografía? ¿Cuáles serían los fotógrafos que son tus referentes para poder crear tu propio estilo y sobre todo tu propio lenguaje? Mira, en el caso de la fotografía de la Alhambra, en el libro, bueno, hay toda una introducción donde se habla de las dos ciudades que son como hermanas. Hay unas imágenes de Granada y de Zacatecas, de sus centros históricos, y en el caso de Granada, de la Alhambra precisamente, ese gran construcción, un gran edificio que dejaron la cultura musulmana. Hay lo que comentaba hace un momento, enfrente de la Alhambra hay un barrio que está como en un cerro que se llama el Albaicín, y desde ahí hay un mirador. Entonces uno puede transitar y recorrer las calles del Albaicín, y en muchos callejones te comunican directamente a la Alhambra. Entonces hay una gran oportunidad para captar todo el conjunto arquitectónico de la Alhambra de Granada a través pues, de la fotografía. Y de ahí, pues ya, el motivo no era la Alhambra, como en aquella exposición que hice, pero sí seleccioné esa fotografía que tuviste, que está incluida, y que está mostrando pues algo que yo resalto, que es Granada tiene su Alhambra y nosotros tenemos el Cerro de la Bufa, y eso es interesante verlo pues en ese sentido del viajero, porque efectivamente yo recorrí a la Alhambra, fui no sé 4 o 5 veces, algunas de esas nada más a caminar en sus callejones y en la parte libre, pero el Albaicín también igual, lo recorrí muchas veces para poder admirar desde las 6 de la mañana hasta en la noche la Alhambra. En mi conjunto, en mi acervo de la Alhambra hay de todo el día y en diferentes horas, momentos y días del año. ¿Y tus referentes como fotógrafos? Mira, sí he leído muchos fotógrafos, he visto su obra de los clásicos, pero tal vez hay una fotógrafa argentina de Rosario, Adriana Camponovo. Yo creo que ella ha sido mi mejor inspiración. De ella he aprendido la fotografía urbana, el paisaje urbano, que es su especialidad, y a lo mejor aquí no se va a ver mucho, pero en otras de mis fotografías sí se ve la influencia de ella más cercana en cuanto a buscar la geometría del espacio. Eso
es importante en su obra, creo que en la mía también, donde hay, pues sí, líneas, donde hay una estética que te pueden dar la isometría o te puede dar la geometría de diferentes maneras. Y sobre eso, para concluir nuestra entrevista, por una parte tenemos estas hibridaciones que tú captas a través de tu lente y a través de un lenguaje, de un diálogo visual con Andalucía y Granada, en este aspecto de hibridación del mundo musulmán dentro del mundo cristiano y que se denota pues claramente en la arquitectura. Y por otra parte, intentas hacer eso mismo en la parte que toca a Zacatecas, que corresponde a Zacatecas, en donde tú terminas hablando, saliendo de ese laberinto de la soledad del mexicano en Zacatecas, de la muerte, ¿verdad? Un tema recurrente, un tema que tiene un sentimiento trágico, cruel, por todo lo que representa la muerte, pero al final de cuentas, ahí es donde uno encuentra que hay esa otra interconexión entre esas dos culturas. Y la pregunta que yo te haría para concluir esta entrevista sería entonces, ¿cómo el fotógrafo puede culminar un trabajo? ¿Y cómo elegiste culminar tu libro con este tema tan central en el México, en la cultura nacional mexicana? Sí, bueno, para cerrar el libro, con ese capítulo de la celebración en Zacatecas del Día de Muertos, fueron dos cosas que están presentes. Una, que es muy práctica, de que no tenía fotografías que me llenaran el trabajo o que fueran suficientes para de algún otro evento plenamente religioso, si pudiéramos llamarlo así, desde el catolicismo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿con qué lo lleno? ¿O cuál es el aporte? ¿Cuál es el otro aporte? Y pues bueno, sí tenía un conjunto de fotografías de un desfile, porque ahí no son procesiones, o exhibición del Día de Muertos a propósito de todos los festejos que se hacen en la ciudad, que son mucho más amplios. Esa fue la cuestión práctica, y que de momento había que, porque fue muy rápido, desde que yo conozco la convocatoria, ya dije, fue un mes, había que armar el libro, y incluyendo la investigación para los textos. Y la otra parte, digamos, un poco más profunda, es la idea de incluir algo donde efectivamente hay un eclecticismo, que si bien los festejos y la celebración del Día de Muertos no es eminentemente de la religión católica, pero desde la colonia tenemos entendido que los sacerdotes, todos los monjes, pues, que llegaron a México, retomaron o se apropiaron o utilizaron o no quisieron quitar ese tipo de eventos culturales y de acercamiento a la divinidad y a sus muertos de nuestros ancestros indígenas, y entonces se hace más bien una sincronía, ¿no? Se retoma. Y por otro lado, como tiene que ver también con el Día de los Santos Inocentes, que si ahí sí es de la fe católica, pues son las personas que están por ahí en proceso de llegar a su salvación, ¿no? Pero que están en una transición. Entonces, ahí sí se junta la cuestión de la fe religiosa, y aparte, en Europa, en España, no hay este tipo de eventos. Entonces, poder mostrarlos y cerrar con ese evento de la muerte en Zacatecas le daba un sello especial. Pero sí, muchas personas me han preguntado, ¿por qué incluyes este evento? Sí, pues muchas gracias por su atención, y recomendamos pues adquirir este libro tan bello,
y sobre todo para quienes estén interesados en todos estos temas que hoy se abordaron en la entrevista, pues solo me resta despedirnos y que pasen un excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Zacatecas, Gobierno del Estado. Paz, bienestar y progreso.